la presentación. Entonces, el día de hoy vamos a terminar de ver los órdenes taxonómicos. Hasta lo que vemos el día de hoy entre en el examen. Pero en la siguiente clase, que para unos es el viernes y para otros es el lunes, voy a hacer un repaso con Kahoot de los órdenes. Entonces, ojalá que el examen, el segundo parcial, sea del martes en adelante, para que el lunes todavía tenga yo tiempo con la sección A, con la sección A de poder repasar. El viernes repaso con la C y la B y el lunes con la A. Entonces esperaría, como ya me comentaron que ¿quién fue el que me comentó que ustedes hacen una propuesta de programación? Así el licenciado Carlos me dijo que ustedes hacen esa propuesta. Entonces mejor si es del martes en adelante, así yo termino de repasar con la sección A. Muy bien. Entonces tenemos los órdenes del día de hoy: Diptera, Lepidoptera e Hymenoptera. Empezamos entonces con Diptera. Perdón. Características de Diptera. Bueno, como ya hemos mencionado muchas veces, permítame. La etimología de Diptera, de la palabra Diptera, viene de una de sus principales características que han destacado en el orden, que en este caso es di, dos, tera, alas. Entonces se caracteriza porque algunos de sus miembros, no todos, pero ha sido tan llamativo pues que así se le puso el nombre al orden, presenta únicamente dos pares de alas. ¿Qué características tiene Diptera? Entonces, ¿quiénes encontramos en Diptera? Aquí los tábanos, todo tipo de moscas y mosquitos y zancudos. Ellos presentan un tamaño muy variado, que pueden ser pequeñitos de 0.5 milímetros hasta los 50 milímetros. Presentan coloraciones variadas, aunque quizás muchas de las moscas sean colores oscuros, marrón, café, grises, negros. También hay colores, colores como verdes, colores, algunas que tengan negro y amarillo, como el que vimos la vez pasada. No sé si fue con ustedes. No, no fue con ustedes lo voy a ver hoy. Entonces, tenemos diferentes tipos de colores metálicos, ¿no? O sea, un verde metálico que también los podemos, o azul metálico, que los podemos apreciar en Diptera. Entonces, sí presenta esa variedad de tamaños, de colores. En su mayoría, entonces, va a haber un grupo grande que va a presentar únicamente dos pares de alas, y esas alas entonces van a ser membranosas. Esa es una de sus características. Entonces, esas van a ser membranosas. Y el otro par de alas es un par de alas que ha sido modificado o reducido a lo que se le conoce como balancines o halterios. Cualquiera de los dos nombres. Eso es con H. Entonces estos balancines tienen una forma como de un clavito. Eso es siempre en el segundo par de alas, que le permite a los dípteras equilibrar el vuelo. Entonces tiene una función, ¿verdad?, que le permite equilibrar el vuelo. Las antenas de díptera son muy variadas. Puede presentar, por ejemplo, antenas filiformes, plumosas, aristadas, estiladas. Ellos presentan ojos compuestos bien desarrollados. Ojos compuestos bien desarrollados, y cuando me refiero a bien desarrollados, no solo en tamaño, sino que presentan muchas somatidias. ¿Se recuerdan? En la clase anterior vimos que la pulga era un ojo compuesto, pero tenía muy poquitas somatidias. Entonces su visión no es tan buena como, por ejemplo, la visión de una mosca. Entonces, entre mejor tienen, pues más rápido y bien pueden reaccionar ante el peligro, ¿verdad?, o cualquier situación que ellos puedan percibir. Ellos pueden reaccionar y retirarse, irse, etc. Los ocelos pueden estar presentes
en tríos o ausentes. Las antenas ya hablamos, ellos presentan una metamorfosis completa, es decir, huevo, larva, pupa y adulto. Otra característica de díptera, hay algunas características en particular con las patas de díptera. Díptera puede presentar sus tarsómeros, su tarso y tarsómeros, como estos que estamos viendo acá, sus artejos, como todas las demás patas que hemos venido viendo anteriormente. En el último tarsómero se encuentran las uñas, que son estas cositas que están acá, estas dos. Pero hay un grupo de díptera que puede tener cierta modificación en sus patas y puede ser, esta, por ejemplo, es la pata de un zancudo, con los tarsos, como ya los hemos visto en muchos insectos. Pero en el grupo de las moscas, ellos presentan un tipo de pata distinto. Yo no sé si alguien se ha percatado de la mosca, es una pata más gordita, porque ellos presentan una estructura, estas que están acá, esta y esta que se llama pulvillo. Esa es como una esponjita que tiene en el pulvillo y de ahí salen sus uñas. Y este pulvillo, que es esta, o una esponjita adicional, por así decirlo, que se llama aróleo. Entonces van a presentar las moscas, el grupo de las moscas, no de los zancudos, el grupo de las moscas van a presentar el pulvillo y puede presentar dentro de ese grupo, puede presentar esta esponjita adicional, por así decirlo, que se llama aróleo. Ahora, el pulvillo, si no presenta el aróleo, puede presentar una setita, que es esta de acá, que se llama empodio. ¿Podría repetir eso? Bueno, Disculpe. sí, ahorita estoy leyendo el chat, sí, ahorita voy. Bueno, este que está acá, o sea, a ver, dentro del grupo de díptera va a haber un grupo, el grupo de los mosquitos, que va a presentar su pata como ya la veníamos conociendo, que ya la venían conociendo, que es los tarsos con sus artejos, ¿verdad? Esto ya lo conocíamos. Pero dentro del grupo de la mosca puede presentar una variante. Ellos son zancudos, entonces de díptera, perdón. En díptera tenemos los zancudos. Y en el caso de las moscas, la terminación de sus patas, o sea, va a presentar sus segmentos, sus artejos o sus tarsómeros. Y en el último tarsómero, acá en los zancudos tenemos uñas. En el último tarsómero también van a haber uñas, pero va a haber una estructura que es como esponjosa, esta que vemos acá, y se llama pulvillo. Pulvillo, esta que está acá. Si alguno de ustedes tiene una mosca por ahí, una mosca común, va a poder observar el pulvillo. Ahora, este pulvillo puede tener esto les dije que es como una estructura esponjosa, entonces puede tener una esponjita adicional en el centro, como esta imagen que vemos acá. Aquí veo como una forma de corazón y aquí ya veo 3 esponjitas. Entonces, esta esponjita del centro se llama aróleo. El pulvillo presenta una estructura adicional en el centro, se llama aróleo. Pero si esa estructura del centro es como una seta, esta que estoy señalando acá, esa se llama empodio. Entonces, si es una seta es empodio y si es una como esponjita adicional es aróleo, como de aro, ¿verdad? Y siempre van a presentar sus uñas. Aquí tenemos las uñas, esta que está mejor dibujada, uñas. Y en el caso de los zancudos, Espodio, dijo. empodio, permítame. Deme un segundo. Solo voy ahorita les... Empodio, que es solo una setita. Y la que es la esponjita adicional es un aróleo. Aróleo, quiero ver, sí, aróleo, sí lo escribí bien. Muy bien, entonces tenemos la setita, vieron el chat, ¿verdad? Ahí describí esta setita, empodio, y esta adicional es el
aróleo y el pulvillo que está aquí escrito. Esa es una característica de díptera, de un grupo de díptera que son las moscas. Muy bien, voy a continuar. Muy bien. En esta diapositiva, ellos presentan un par de alas que son membranosas. Otra característica importante de díptera es que nosotros vimos en la clase anterior, vimos a Lepidoptera y una de sus características que destaca en Lepidoptera es que sus alas están cubiertas de escamas, la mayoría, ¿verdad? En el caso de díptera, hay un grupo de díptera que también puede presentar escamas en sus alas, pero no el ala totalmente cubierta de escamas, sino que a nivel de sus venas. Por ejemplo, vean acá, estoy pasando el puntero sobre las venas y a nivel de las venas, allí puede haber escamas. Yo no sé si alguien ha notado en algún momento cuando mata a un zancudo, uno mata el zancudo y no sé si ha notado que se queda uno con un polvito negro, como un polvito en la mano. Ah, sí, sí, sí. Yo siempre me he preguntado qué es eso. Ah, pues esas son las escamas del ala del zancudo. Son escamas. Entonces, ellos presentan escamas, pero no tanto como la mariposa. Igual una mariposa o una polilla, nosotros la tocamos y también nos quedamos con ese polvito que son las escamas. Entonces, díptera no es una característica que destaca en su orden, pero sí las tiene. Ellos pueden presentar escamas. Y ejemplo es, como les digo, el zancudo. Otra característica que lo estamos viendo acá en pantalla, estos que estamos viendo acá son los que se les conoce comúnmente como zancudo gigante o también llamados tipúlidos, que pertenecen a la familia Tipulide. Entonces, estos tipúlidos, que son zancudos gigantes, estos ustedes lo han visto porque son zancudos como tal vez de 2 centímetros aproximadamente, y cuando están parados, sus patas como que tiemblan. Esa es una característica de ellos. Entonces, el tipúlido, a mí me gusta mucho utilizar el tipúlido para poder observar los balancines, porque el tipúlido también se caracteriza porque tiene unos balancines bien grandes, como acá lo estoy señalando, son bien desarrollados. Vean esto y esto. Entonces, cuando queremos ver balancines por primera vez, lo mejor es buscar a los tipúlidos. Acá ven. Ahí podemos ver los balancines. Entonces, esa es otra característica de díptera. El tipo de antenas, como ya habíamos mencionado, hay plumosas. Aquí podemos ver una plumosa. La aristada, ¿se recuerdan? La aristada, no sé si con todos o con algún grupo lo he hablado, siempre ha surgido la duda o en algún momento me han comentado la duda de la diferencia entre la aristada y la cetácea. Lo que sucede es que la aristada, ¿en dónde la encontramos? En moscas, no en zancudos, en moscas. Entonces, la aristada, supongamos que aquí viene la cabeza de la mosca, acá, entonces va a presentar, esta es parte de la estructura de la antena. Podríamos decir, este es su primer artejo, un artejo grueso, como esponjoso también, grande, que lo podemos ver a simple vista. Entonces, del artejo, de ese primer artejo, sale una setita o un pelito, pero está sostenida en un artejo de la antena. Esa es la antena aristada, a diferencia de una antena cetácea, que en lugar de tener toda esta estructura que estoy señalando en este momento, solo sale el pelito o la setita directamente de la cabeza. Esa es la cetácea, como el caso de las libélulas, ¿verdad? O de las chicharritas, las chicharras, los saltahojas, todos ellos van a presentar cetácea que sale directamente de la cabeza. En cambio, la aristada no. La aristada primero sale de un artejo grande y desarrollado de la misma antena. Muy bien, esa es otra característica entonces de díptera, que algunos pueden presentar este tipo de antena. Mosca, dijo. Sí, aristada en moscas. No en todas, ¿verdad? No en todas, pero sí, por ejemplo, mosca común. Sí, en varias moscas lo podemos encontrar. Sí, mosca con antena aristada, pero no todas. No todas las moscas van a tener aristadas. Pero sí,
por ejemplo, la mosca común. Bueno, en cuanto al aparato bucal, en los órdenes anteriores hemos visto que el aparato bucal no presenta tanta variante. A veces es un solo tipo de aparato bucal en el orden, como por ejemplo en Coleóptera presenta el aparato bucal masticador, el aparato bucal en Hemíptera. Hemíptera es un grupo muy grande y diverso, más que todo, como les decía, unieron a otro orden que antes existía, ahora ya no existe, y lo meten en Hemíptera, y el asunto es de que, ¿qué une a esos dos órdenes? Anteriormente eran órdenes separados y ahora forman un solo orden, el aparato bucal, que es el picador chupador, por ejemplo. Entonces, Lepidóptera, el aparato bucal tipo sifón, en la mayoría, algunos aparato bucal vestigial también, ¿verdad? O sea que no se desarrolló. Muy bien. Díptera sí presenta ciertas variantes en cuanto a su aparato bucal, que lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Acá tenemos el primer aparato bucal, es el picador chupador, como en el caso de los mosquitos, los zancudos, ellos tienen un aparato bucal picador chupador. Luego tenemos el de las moscas, el de muchas moscas, no de todas, nuevamente, el aparato bucal. ¿Cómo se llama este? A ver, antes que yo lo diga. A ver, ¿quién se acuerda? Donde tengo el puntero. Chupador esponjoso. Chupador esponjoso. Exactamente, ese es un chupador esponjoso. Entonces ya vimos, aquí tenemos un picador chupador, tenemos un chupador esponjoso. Y acá, ¿cómo se llama este? ¿No se acuerdan? Este es a ver, voy a leer antes de decirlo, aquí alguien escribió en el chat, a ver si se acuerdan. Un picador cortador. El masticador lamedor solo lo tenemos en Hymenoptera, solo Hymenoptera. Entonces, masticador lamedor, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué dijeron ustedes? Cortador, chupador. Exactamente, cortador, chupador, que lo presentan las moscas tábano. Los tábanos, entonces, presentan un cortador, chupador, en donde las maxilas, mandíbulas, han sufrido cierta modificación y se han desarrollado como finos estiletes o pequeños bisturí, por hacer una comparación, que lo primero que va a hacer es cortar. Lo que sucede es que entonces el tábano es un hematófago, se alimenta de sangre. Entonces, por ejemplo, en la piel del mamífero, por ejemplo, del ganado, también puede cortar al ser humano. Entonces corta, ya que provoca la herida, entonces succiona la sangre. Entonces esa es su forma de alimentación y es un cortador chupador. ¿Y quién lo tiene? Los tábanos. Bueno, déjenme ver que no se me olvide nada de características de ellos antes de pasar a la importancia. Bueno, alas ya dijimos, tamaño variable, ocelos, ojos, patas, tipo de reproducción. Bueno, continuamos entonces. Solo voy a ver el chat, permítanme. No, los tipúlidos no son hematófagos. Ellos se alimentan de néctar, de polen, de las plantas. Entonces ellos no ocasionan ningún daño ni mucho menos vectores de enfermedades. Al contrario, ellos son benéficos porque ellos son polinizadores también, están dentro de los polinizadores. Muy bien. Importancia entonces económica de algunos grupos de díptera, tanto benéficos como perjudiciales, ¿verdad? Tenemos los fitófagos, dijimos que fitófagos, planta, fagos, alimentarse, entonces son los que se alimentan de las plantas. Un ejemplo de ellos, plagas de importancia económica en una diversidad de cultivos, tenemos a las larvas de la mosca minadora, en este caso Liriomyza. Entonces Liriomyza es una mosca muy pequeña, ella como adulto, ¿qué es su función o su rol? Por así decirlo, va a ser ovipositar en el mesófilo de la hoja.
Es decir, que la hoja va a tener varios tejidos y en los tejidos medios de la hoja, allí, hasta allí es donde va a colocar su huevecillo o los huevecillos. Coloca el huevecillo. Cuando este eclosiona, entonces la larva empieza a alimentarse. ¿Y empieza a alimentarse de dónde? Del mesófilo de la hoja, es decir, de la parte media del tejido de la hoja. Entonces, estas minas que vemos acá, por ejemplo, buscamos la parte más pequeñita de la mina, más delgada, por ejemplo, esta o por acá, puede ser aquí. Aquí entonces aquí fue donde eclosionó la larva y empieza ella a alimentarse. Y viene por aquí, por aquí, por aquí, aquí como que había otra y aquí se unieron, ¿sí? Tanto la mosca, o sea, tanto la larva como ya la mosca en sí son dañinas. La mosca, el daño que va a hacer la mosca es que va a ovipositar en la hoja. Entonces yo, cuando miro mosca minadora en el cultivo, yo no quiero adultos. ¿Por qué no quiero los adultos? Porque está ovipositando en mi cultivo. ¿Quién le va a hacer ese daño directo al cultivo? Va a ser la larva. Porque entonces yo la tengo que eliminar porque no tengo que dejar que ella ponga los huevecillos en mi cultivo. Y la larva, yo la tengo que eliminar porque la larva es la que me está ocasionando daño. Entre más coma la larva y entre más larvas tenga, entonces perdemos área foliar para la fotosíntesis y puede llegar hasta la defoliación de la hoja. Permítame, voy a ver el chat. Una larva parecida a la... Estoy leyendo, yo recuerdo que miraba las minas y buscaba. Pero, ¿y Fátima llegó a ver la larva o no? No, ¿No? Ah, bueno, ahorita me voy a explicar eso. ¿El Bueno, nombre de la mosca? Liriomisa. Bueno, entonces, ahorita voy en orden. Voy a explicar primero, voy a terminar de explicar lo de la larva y cuando termine de explicar lo de la larva, por si se me olvida, por favor, me recuerdan en el chat. Aquí me preguntan, entonces, ¿cuándo es el momento correcto para contrarrestar la plaga? Esta la dejo en segundo lugar, la respuesta, y si se me olvida, por favor, me lo recuerdan. Entonces, voy a terminar. Fátima no ha visto la larva, entonces yo les decía que acá en la mina en la parte más angosta tenemos la larva que ella se va a ir alimentando y conforme la misma larva va creciendo, se va haciendo la mina más